No, no estaba grabando, pero ya estoy grabando. Vuelve a empezar, Carol. No mentiras. Ay, Vale. profe. Ni modo. Ay, Carlos. Dale, dale, dale. Bueno, en base a la arena, pues ya se sabe, o sea, es como igual en esta Con resistencia, base, dijiste otra vez, ay, repite, otra con vez, base, ay, repite, con bendito base, sea. repite, Uy, repite, con base. con base, profe. Ok. Bueno, en esta resistencia lo que se tiene es literalmente uno de cemento, dos de arena y dos de grava, ¿sí? Eso es lo que pues, se tiene en esta resistencia. La grava se toma igual el volumen y lo multiplicamos por el 0,67 que pues se puede observar en la tabla, ¿sí? O sea, los dos van a dar los mismos metros cúbicos. Y en base como tal al agua, con base, Dios. Bueno, en lo del agua, pues, ay, Andrea, espera que se quite eso. Bueno, igual se toma lo que es el volumen y lo multiplica por un 190 litros, que pues es como la medida estándar del agua, de eso, para un total de 41,47 litros. Siguiente, por favor. Acá hay un video en donde pues se puede observar también, digamos, lo que yo dije, pero pues digamos con otro tipo de resistencia. Vamos a fundir una placa de 12 metros de longitud por 6 metros de ancho y un espesor de 12 centímetros o una altura de 12 centímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen del elemento a construir. En este caso sería volumen igual a la longitud por el ancho por el espesor. Entonces, el volumen sería 12 metros de longitud por 6 metros de ancho por 12 centímetros, pero lo pasamos a metros para trabajar con las mismas unidades, serían 0,12 metros. Eso nos da un volumen de 8,64 metros cúbicos. Bueno, el segundo paso es seleccionar la dosificación del concreto que vamos a utilizar dependiendo la resistencia necesaria. Entonces, para una resistencia normal de una placa de concreto de contrapiso que puede ser 3.000 libras o 210 kilogramos por centímetro cuadrado, tenemos una dosificación 1, 2, 3, una parte de cemento, 2 de arena y 3 de grava. Y eso nos da las cantidades de cada material a utilizar: cemento, arena y grava. Esta es la cantidad máxima de agua teniendo en cuenta que los materiales áridos o agregados estén completamente secos. Bueno, entonces de la tabla anterior podemos obtener que para la dosificación 123, que equivale a un concreto de 3000 psi o 210 kilogramos por centímetro cuadrado, nos dan 350 kilos de cemento, 0,56 metros cúbicos de arena, 0,84 metros cúbicos de grava y 180 litros de agua. Esto para un metro cúbico de concreto. Bueno, finalmente vamos a obtener la cantidad de materiales totales para esta placa de concreto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Multiplicamos el volumen obtenido en el paso 1, que fueron 8,64 metros cúbicos, por la cantidad unitaria de cada material que obtuvimos en el paso 2. En el caso del cemento fueron 350 kilos. Pensemos que vamos a utilizar para este caso sacos de 50 kilos, entonces serían 350 dividido en 50, 7 sacos, 7 sacos de cemento por metro cúbico. Tengamos en cuenta que el cemento se puede considerar un desperdicio del 5%, por lo tanto lo multiplicamos por 1,05. Y los sacos de cemento necesarios serían 63,5 sacos de 50 kilos. Bueno, entonces continuamos con el cálculo de la arena, que sería lo mismo, el volumen de la placa obtenido en el paso 1, 8,64 metros cúbicos, por la cantidad de arena por metro cúbico de la tabla anterior, que serían 0,56. Y eso nos da un volumen de arena de
4.8 metros cúbicos. Procedemos de igual manera con la grava. Volumen de la placa por la cantidad unitaria de grava por metro cúbico, sería 0.84. Y el volumen de la grava para esta placa, para el ejemplo, serían 7.3 metros cúbicos. Finalmente, calculamos el agua necesaria, que serían 864 metros cúbicos por 180 litros por metro cúbico de concreto. Y eso nos da un volumen de agua de 1555 litros. Tengamos en cuenta, como lo dije anteriormente, que esta agua es para materiales secos. No podemos pasarnos de esta relación de agua de 180 litros porque es posible que se disminuya la resistencia del concreto. Al aumentar la cantidad de agua se disminuye la resistencia del concreto. Y también recordemos que un buen curado del concreto influye mucho en su resistencia final. Bueno, ya hablando un poco como de la prueba de resistencia, ¿sí? Existen dos, en este caso pues voy a hablar de la compresión. Sí, lo que es que permite conocer el comportamiento final de la estructura en base pues a la necesidad que se especifica o la necesidad requerida, ¿sí? La realización de los individuos pues lo pasé como también por puntos. La primera es que el molde del cilindro, puede ser de acero o hierro forjado o incluso plástico. El punto es que no tiene que ser absorbente, ¿sí? O sea, es lo principal, que no puede ser absorbente. El punto 2 es que para la compactación y molde se requiere una barra de acero liso y en la punta, en una de sus puntas, que sea como circular, ¿sí? De 5 octavos y que tenga 60 centímetros de longitud. Como tercer punto es utilizar un cucharón metálico para pues como echar el concreto en el recipiente, por decirlo así, o en el molde, ¿sí? El cuarto es utilizar un martillo con cabeza de goma para golpear el molde suavemente y liberar burbujas de aire. El quinto es que pues, se necesita un recipiente metálico o ya sea una carretilla en donde pues, se puede hacer como tal la mezcla pues, para hacer digamos, las muestras y así pues mirar su resistencia o así pues como tal hacer su experimento, por decirlo así. Y el sexto es que se usa una llana para darle un buen acabado. A lo último, ya cuando se hace la última camba, pues se hace un buen acabadito. Siguiente, porfa. Ya hablando un poco de procesos, el primero es que se tiene que elegir un espacio totalmente nivelado, ¿sí? O sea, que esté bien recto, por decirlo así, o lo más recto posible, ¿sí? Como segundo punto es que tienen que revisar el molde que también está, si está bien compactadito, o si tiene pronto alguna fisurita o algo así, o sea, tienen que mirarlo totalmente todo. Incluso debajo del molde hay como un huequito, ese huequito lo que se ayuda es a cuando, bueno, ya está como, por decirlo así, durito el concreto, entonces ayuda como a soltarlo pues de este cilindro, ¿sí? Y que quede pues solamente el concreto circular. El tercero es que se aplica aceite mineral para que pues no se vaya a pegar, ¿sí? El cuarto es que el modelo se tiene que aplicar en 3 capas de 10 centímetros, ¿sí? La primera capa, pues la empiezas la echas, por decirlo así, están los 10 centímetros, y lo que haces es que con la varilla que hablamos, pues empiezan a hacer 25 inserciones, en donde hace que distribuya como tal la mezcla y sea uniformemente, ¿sí? Y pues a la vez que sea compactada. Y también después lo que se hace es que con el martillito se le da unos pequeños golpes, se dice que se dan 10 veces golpes, para así quedar un poco más compactada. Cuando se va a aplicar la segunda capa, se hace lo mismo, se vuelve y se pone como tal la varilla,
y empiece también a hacer las 25 inserciones, ¿sí? Una nota importante es que se tiene que incluir un poquito, una pulgada, ¿sí? De varilla en la capa anterior, ¿sí? Como para que se integren ellas. Como lo pueden observar ahí en las imágenes, chiquiticas, ¿sí? Pequeñitas. Y en la última capa se hace totalmente lo mismo, simplemente que lo que se agrega es que ya se nivela como tal, a veces se coge como la varillita y se nivela, y por último se le pone como tal lo de la llana para que quede como un acabado liso, ¿sí? Como quinto punto, se pega una etiqueta de papel en la parte externa del modelo donde se identifica primero, la probeta, qué número es, porque se tienen que, eso se numera por probetas, ¿sí? La fecha que se hizo, la ubicación donde se va a poner eso y para qué es, o sea, para qué funciona, o sea, si es para una vivienda o para qué, ¿sí? Y el sexto es que se debe de proteger del sol y el viento. Cuando se lleva ya con el, digamos, con el moldecito y ya todo está adentro, pues se tiene que dejar como en un lugar oscuro, que le evite que le dé todo el viento, y que pues también un poquito como el sol, primero que no le dé el sol, ¿sí? Eso es como punto principal. Y pues que no le dé como tanto viento. Y el séptimo punto es que se debe dejar por 24 horas y luego ahí sí se desmolda. En base al curado, pues se tiene que hacer un curado a esos cilindros. Ay, perdón, Carlos. Y se cura las probetas inmediatamente colocándoles en un recipiente con agua potable. Literalmente es como unas piscinas, por decirlo así, unas albercas en donde se van poniendo pues estos cilindros. Algo importante es que no se pueden poner uno encima del otro, ¿sí? O sea, son todos así ubicaditos, bien, y no se pueden soltar así, porque se pueden como tal romper o pueden dañar como tal digamos, cuando se vaya a probar qué tan resistente es. Se dice que a los 3 días alcanza el 50% de resistencia, a los 7 días alcanza el 75% de resistencia y a los 28 días alcanza el 100% de resistencia. ¿Sí? En base a las pruebas, pues se hacen como tal para verificar. Ay, ay Dios. Las pruebas se hacen para verificar, digamos, qué tan resistente es. El primer paso es que se limpia las superficies de las placas superiores e inferiores, que pues no tengan que ver, digamos, residuos o algo así del anterior. El segundo es aplicar la carga con una velocidad uniforme, ¿sí? O sea, desde que empieza hasta que termina con la misma velocidad. El tercer punto es que los especímenes para la aceptación o rechazo del concreto deben ensayarse a la de 14 días. En el caso del concreto, pues si, digamos, necesita apresurarse o algo así. Y si no, pues entonces a los 28 días se hace esa prueba. Y el cuarto punto es que el técnico debe ser pues especializado, especificar todo, perdón, ¿sí? Entonces que la fecha en que se realizó, la fecha de la prueba, la fecha que se hizo el cilindro, ¿sí? La identidad pues del cilindro, el diámetro del cilindro, la edad del cilindro, totalmente todo, la máxima carga que recibió ese cilindro y el tipo de fractura que tuvo el cilindro. Bueno, como al concreto siempre se le hace como algunas pruebas para medir, digamos, lo que nos estaba hablando ahorita Carol, que era la resistencia. Y pues también hay otra prueba que es la prueba de asentamiento. Entonces, esta prueba de asentamiento es mediante bueno, se llama la prueba de asentamiento o prueba de cono de Abrams, sí. Es un método donde pues se va a mirar la calidad del concreto que se realizó. Entonces, pues el objetivo principal es medir la consistencia del concreto, es decir, el grado de humedad. Este ensayo se le realiza al hormigón en estado fresco y consistente y pues consiste en rellenar este conito que vemos acá con 3 capas. Y pues después de que se hace la prueba, pues podemos observar si es apto para utilizarse o no. Carlos, Eh, queda un interrumpo. minuto Ajá, y ya un medio. minuto. bueno, Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? sí, sí. Queda un minuto y medio para la reunión. Ah, ok, ok, dale.
¿Qué hago? ¿La acabamos? ¿O sigo? Bueno, espérate y los vuelvo a citar entonces. Vale. Bueno, chao. Chao. Vale.